El siglo XX vino acompañado de un montón de transformaciones y en el arte surgieron un sinfín de movimientos artísticos, pero pocos tuvieron el impacto que dejó la Bauhaus y su creador. Esto es Tiana en Berlín y hoy vamos a conocer la historia de Walter Gropius, la mente detrás de la Bauhaus. Walter Gropius fue una figura icónica en la historia de la arquitectura y el diseño del siglo XX. Nació en Berlín el 18 de mayo de 1883. Tanto su padre como su abuelo eran arquitectos, por lo que su interés estuvo influenciado fuertemente por su familia. Estudió arquitectura en Múnich y en Berlín, abandonando la carrera en 1908 sin obtener el título, ya que el dibujo no era su fuerte. De todas formas, tuvo la oportunidad de entrar a trabajar al estudio del arquitecto Peter Behrens. En la oficina de Behrens, Gropius coincidió con otros futuros grandes arquitectos como Ludwig Mies van der Rohe y Le Corbusier. Luego en 1910 se une a la Deutscher Werkbund, una asociación mixta de artistas, arquitectos e industriales, fundada en 1907 por el arquitecto y diplomático alemán Hermann Muthesius, que sentó las bases de la nueva arquitectura modernista que luego influenciaría la Bauhaus. En 1910, Gropius estableció su propia firma de arquitectura y diseño en Berlín junto con Adolf Meyer. Uno de sus primeros trabajos importantes fue la fábrica Faust en Alsfeld, un proyecto que ejemplificaba sus ideas sobre la funcionalidad y la estética industrial. La fábrica, con su uso innovador de vidrio y acero, se convirtió en un ícono del movimiento moderno. La inspiración para la reforma la trajo Gropius de una serie de fotografías que había tomado en Estados Unidos para una publicación que estaba preparando la Deutscher Werkbund, y también la fábrica de turbinas AEG diseñada por Peter Behrens. La fábrica Faust fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 2011 por ser pionera de la arquitectura moderna. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, y fue en este periodo que Gropius experimentó una transformación personal y profesional significativa. Como muchos de su generación, sirvió en el ejército alemán durante la guerra, una experiencia que lo llevó a cuestionar profundamente las estructuras establecidas y a buscar nuevas formas de abordar el diseño que impactaran el pensamiento de la sociedad en su conjunto. En 1919, Gropius fue nombrado director de la Escuela de Artes Aplicadas de Weimar, que él transformó en la Staatliches Bauhaus, comúnmente conocida como la Bauhaus. Esta escuela revolucionaria se convirtió en el centro de la arquitectura y el diseño modernista, promoviendo una nueva pedagogía que combinaba el arte, la artesanía y la tecnología. ¿Pero qué significa Bauhaus? Bau es construcción en alemán y Haus, casa, así que se puede interpretar como construir una casa. Pero este concepto para Gropius iba más allá de lo literal. La posguerra traía consigo un espíritu de reconstrucción y renovación que prevalecía en Alemania, y Gropius se encontró en una posición única para canalizar su energía creativa hacia un cambio radical en el mundo del arte y la arquitectura, con el fin de crear una nueva corriente, pero también un nuevo ser. La Bauhaus defendía el principio de que la forma sigue a la función y buscaba eliminar las distinciones entre las bellas artes y las artes aplicadas. Gropius atrajo una variedad de artistas y diseñadores influyentes a la Bauhaus, incluidos Paul Klee, Vasily Kandinsky, Lionel Feininger y Laszlo Moholy-Nagy, y aunque los directivos y profesores de la Bauhaus les hicieron la vida difícil y quedaron mucho tiempo en el olvido, hoy se rescata el trabajo de las mujeres que destacaron en la escuela, como Marian Brandt, especializada en el diseño de metal, Gunther Stolz, la única mujer que alcanzó el puesto de profesora, y no porque faltara talento, sino porque era un ambiente misógino, Lucia Moholy, fotógrafa y esposa de Laszlo, que sin ella no habría nueve imágenes de la Bauhaus ni registros, o Margaret Heimann Marx, que fundó una de las fábricas de cerámica más importantes de Alemania hasta su cierre por el nazismo. Bajo la dirección de Walter Gropius, la escuela desarrolló un enfoque interdisciplinario, fusionando diseño gráfico, tipografía, textiles, mobiliario y arquitectura en un estilo cohesivo y funcional. En 1925, debido a presiones políticas, la Bauhaus se trasladó de Weimar a Dessau, donde Gropius diseñó un nuevo edificio para la escuela que se convirtió en uno de los íconos del movimiento moderno. Sin embargo, las tensiones políticas siguieron, afectando a la Bauhaus, y en 1928 Gropius decidió dejar la dirección de la escuela, siendo sucedido por Hannes Meyer. Recordemos que el periodo de entreguerras en Alemania fueron tiempos de mucha libertad, pero también políticamente volátiles. La Bauhaus y Walter Gropius
se enfrentaron a la oposición de los grupos conservadores y nacionalistas que veían sus ideas progresistas como una amenaza a los valores tradicionales, al punto de ser acusados de promover el bolchevismo y de ser un semillero de ideas comunistas y subversivas. La vida comunitaria, el encargo holístico del arte y el diseño y las fiestas experimentales y excéntricas alimentaban ese imaginario. Con el ascenso del nazismo en Alemania, Gropius se vio obligado a abandonar el país en 1934 debido a la hostilidad del régimen hacia las ideas modernistas, y la Bauhaus también tuvo que cerrar sus puertas. Gropius se trasladó a Londres, donde trabajó brevemente con el arquitecto británico Maxwell Fry. En 1937, Gropius aceptó una invitación para enseñar en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, donde se trasladó junto a su esposa Ise Gropius. En Harvard, Gropius influyó profundamente en la arquitectura estadounidense, promoviendo los principios del modernismo y el funcionalismo. Dirigió el departamento de arquitectura en la Escuela de Diseño de Harvard y ayudó a establecer el programa de arquitectos de posgrado. Durante su tiempo en la universidad, Gropius también colaboró con Marcel Breuer, otro ex miembro de la Bauhaus, en varios proyectos residenciales, como la Casa Gropius en Lincoln, Massachusetts, que diseñó para su propia residencia y que sirve como un excelente ejemplo de la arquitectura moderna en armonía con la naturaleza. También diseñó el Pan Am Building, ahora MetLife, de Nueva York, el Sillón Gropius y la Colonia Thornton. En 1946, Gropius fundó The Architects Collaborative, una firma de arquitectura que encarnaba sus ideales de colaboración y trabajo en equipo. Conocida como TAC, se convirtió en una de las firmas más influyentes de la posguerra, trabajando en proyectos de todo el mundo y aplicando los principios modernistas en una variedad de contextos. Por ejemplo, fue el estudio encargado de diseñar el archivo de la Bauhaus en Berlín. Walter Gropius falleció el 5 de julio de 1969 en Boston, Massachusetts. Su legado perdura no solo a través de sus edificios y diseños, sino también a través de su impacto en la educación y teoría de la arquitectura. La Bauhaus, aunque cerrada en 1933, sigue siendo una influencia crucial en el diseño moderno y la arquitectura contemporánea. La visión de Gropius, de una síntesis de arte, tecnología y funcionalidad, continúa guiando arquitectos y diseñadores de todo el mundo. Gropius fue un pionero, que cambió la forma en que entendemos la arquitectura y el diseño. Su trabajo estableció las bases para el modernismo y a través de sus enseñanzas y proyectos promovió una visión de la arquitectura que no solo es estéticamente innovadora, sino que también profundamente funcional y humanista. Espero que te haya gustado este video, no te olvides de suscribirte, que me ayuda un montón, y nos vemos el domingo que viene con otra historia. Que tengas una hermosa semana. Chao.